Ya, buen día. Como les acabo de contar, eh, la presentación de hoy va a ser en tamaño pequeñito porque el computador está con una falla técnica, no me deja amplificarla. Hoy día quiero que avancemos un poquito en materia. Ya la semana pasada yo les mostré algunas preguntas, algunos ejercicios sobre fuerza y potencia, el cómo se veía, el cómo se entendía. Y hoy quiero retomar lo que fue impulso, momentum lineal, pero hoy día vamos a ver la relación que existe entre ellos y el cómo me aparece a mí la interpretación en los choques. Ya los tipos de choque, los tipos de colisiones a los que me puedo ver enfrentado y qué situaciones se generan de eso. Para ello, los objetivos de la clase son los siguientes. Primero, que conozcamos cuál es la relación entre momentum lineal e impulso, una relación bien importante con algunos ejemplos de preguntas de tipo prueba y de preguntas cotidianas, ¿cierto? Para poder analizar algunas interacciones. Y después analizar la conservación de momentum, que es el principio de colisiones o choques. Primero voy a recordar lo que ya habíamos visto antes, ya la semana pasada, la semana del 8 de septiembre, vimos todos los conceptos, los 4 conceptos que estuve trabajando. Trabajo, potencia, momentum lineal e impulso. ¿Ya? Así que lo voy a volver a repasar así bien simple porque es algo que ya está visto de antes. Dijimos que el impulso era la relación entre cuánta fuerza aplico y durante cuánto tiempo lo mantengo. Ya, yo había hablado también de algunos ejemplos en lo que era más simple, cuánto me costaba detener ciertos objetos que venían en movimiento o cuánto tiempo debía ejercer la fuerza para lograr detener estos objetos. Ya siempre tengo que recordar que la fuerza es la relación entre la masa y la aceleración con la que el objeto se viene moviendo. Ya esa es una relación que no se me debe olvidar porque de ahí nacen las nuevas fórmulas. Ya la representación de formato es impulso es igual a fuerza aplicada por tiempo que demore la aplicación. Su unidad es Newton por segundo. Ya esta primera fórmula yo tengo que guardarla porque la voy a ocupar bastante, ya tanto en las pruebas como en los conceptos de momentum que viene a continuación. Y de momentum lineal era para asociar cuánto movimiento venía trayendo el objeto, qué cantidad. Ya eso va a depender de la masa del objeto y de la rapidez con la que venga viajando. ¿Ya? Y nosotros habíamos dicho que a mayor cantidad o mayor movimiento, más fuerza debo ejercer para detener el objeto. ¿Ya? En el sentido de que yo les daba el ejemplo de un, un Mercedes-Benz, un auto chiquitito, un Volkswagen o un camión, y ambos vienen viajando a la misma rapidez, a 20 kilómetros por hora, ¿cuál me iba a costar más detener? Y habíamos acordado que era el que tenía mayor masa, ¿ya? La unidad de medida es kilogramo por metro sobre segundo y se denomina con la letra P minúscula, ¿ya? Recuerden que P mayúscula es el reflejo de fuerza-peso, masa por rapidez. Y ahora viene lo que yo les hablaba que era lo nuevo. La relación entre estas cantidades nacen desde la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton a mí me dice que la fuerza es la masa por la aceleración. Si yo desgloso esta aceleración y la rompo en su equivalente, yo sé que la aceleración es la relación que existe entre la rapidez de un objeto y el tiempo que demora en alcanzar esa rapidez. Entonces, en vez de aceleración, voy a llamar a esta información. Voy a representar la aceleración con su expresión antigua, ya no conociendo la aceleración como una cifra, sino que teniendo sus datos previos, que era la rapidez y el tiempo. Si yo tomo esta expresión que tengo acá abajo y este tiempo que divide en el costado de la derecha,
lo multiplico en el otro costado, hago su operación inversa, me va a quedar esta relación. Fuerza por tiempo va a ser igual a masa por rapidez. Y si yo tomo en atención esa información, en lo que acabo de hacer, que es, tengo la aceleración, la escribo en sus diferenciales o en sus factores, que sería la velocidad con la que se mueve el objeto y el tiempo que demora en hacer ese movimiento, y este tiempo lo despejo, ¿cierto? Me queda esta relación que está aquí. Y yo ya tengo que fuerza por tiempo corresponde a impulso. Lo acabo de ver. Y voy a tener que masa por velocidad va a corresponder también a momentum lineal. ¿Qué es lo que hice aquí? Yo separé la rapidez en dos momentos, rapidez final y rapidez inicial. ¿Y qué es lo que hice después? Separé momentum final, momentum inicial, para luego poder decir finalmente que el impulso es lo mismo, tiene la misma relación que el momentum lineal, son cantidades equivalentes. El impulso lo habla en relación o en términos de la fuerza y el tiempo, y el momentum lo habla de la masa y la rapidez. Dependiendo de cómo a mí me lo presenten, es como yo lo voy a representar. Y también yo puedo establecer que puedo tener un sistema de objetos. Puedo tener la interacción entre no solo dos objetos, sino que muchos más. Por lo tanto, para calcular tanto el momentum lineal como el impulso de todo el sistema, yo tendré que obtener el de cada partícula. Si estoy en un sistema formado por 5 figuras, de esas 5 figuras, yo tendré que calcular el momentum para cada una y luego hacer una suma algebraica que me dará el resultado final que el sistema tiene. Entonces, me devuelvo. Yo establecí desde la segunda ley de Newton que la aceleración es equivalente a la rapidez sobre tiempo. Si despejo este denominador, ¿verdad? Que es el tiempo, lo traspaso a su operación contraria, me queda la expresión equivalente que está aquí. Y acá estoy diciendo impulso, momentum. ¿Ya? ¿Cómo lo aplico? De la siguiente manera. Me dicen que hay una persona que está aplicando una fuerza de 30 newton, o sea, estoy tratando de empujar, eso es lo que está haciendo la persona, está tratando de empujar un auto que está detenido durante 20 segundos. ¿Con qué rapidez va a moverse el vehículo? Si la masa del objeto son 400 kilos. O sea, tengo una persona X que está aplicando una fuerza de 30 newton durante un tramo de 20 segundos con la espera de moverlo, que efectivamente lo logra. Logra mover el auto después de esos 20 segundos de interacción. El tema es con qué rapidez lo mueve cuando yo conozco que la masa del vehículo son 400 kilogramos. Entonces acá a mí me tiene que dar esta señal. Voy a anotar los datos que tengo. Los datos que tengo son una fuerza F que vale 30 newton. Tengo un tiempo S, que recuerde que el tiempo se mide en segundos. Y tengo una masa que se mide en kilogramos, que son 400. Entonces, ¿yo qué he de hacer? Es de tomar estos datos en consideración para poder representar con la única fórmula nueva que estoy teniendo, que sería impulso y momento. Y voy a aplicar esta relación que está aquí. Ya habíamos dicho que el impulso era lo mismo que el momentum lineal. Entonces, como yo tengo esta información que no me dice nada, la primera la voy a reescribir en términos de su expresión antigua. Fuerza por tiempo por la izquierda, masa por rapidez por la derecha. ¿Y qué tendré que hacer? Destacar y reemplazar.
Entonces tengo en la fuerza, que vale 30 newtons, el tiempo de aplicación son 20 segundos, la masa del objeto son 400 kilogramos y la rapidez es la desconocida, porque aquí me está diciendo que cuando la persona empujó, aplicó la fuerza y durante ese tiempo sobre el vehículo que estaba quieto, logró moverlo. Ahora, ¿con qué rapidez logró moverlo? Eso es lo que a mí me estaban pidiendo. Por eso que me piden la rapidez final, porque me están diciendo, estaba en reposo y ahora el objeto se mueve. Y hago el producto. 30 por 20 son 600. Este 400 que acá multiplica o divide. Hago la operación división y obtengo 1,5. Ahora, ¿cómo sé yo que la rapidez que encontré fue 1,5? Porque yo tengo que recordar que acá me lo está diciendo el encabezado. Estaba en reposo. O sea, su rapidez inicial era desde 0. Quiere decir que yo tendré que tomar este triángulo B y separarlo en dos partes. En la rapidez final, que es la incógnita, menos la inicial, que vale 0. Por eso que yo tomé como tal, si ustedes se fijan, en vez de colocar triángulo B, después yo coloqué a la B solita. Porque le estoy diciendo que B menos 0 equivale a tener a la letra B. O sea, ¿qué quiero tratar de decir? Que si en mi encabezado, en mi problema, en mi próxima evaluación, a mí me dicen que el objeto tiene una rapidez inicial de tanto y quiero saber cuál alcanza, yo tendré que hacer aquí una pequeña resta y hacer un producto. Ya lo vamos a ver en unos ejemplos a futuro. Ya, pero en este caso el encabezado a mí me informaba que al estar en reposo el objeto, esa era su rapidez inicial. Ejemplo número 2. Tengo un vehículo de 100 kilogramos que se desplaza a 50 kilómetros por hora, originalmente. Y luego yo apliqué una fuerza que no sé de cuánto es, pero lo hice por 10 segundos y logré que ya no fuera a 50, sino que fuera a 70, que es lo que acabo de mencionar. El tema de las diferencias de las rapideces. Entonces yo quiero saber qué fuerza tuve que aplicar. Nuevamente parto del escenario en que esta relación es verdadera, es decir, que el impulso es igual al momento, lo reescribo en su equivalente, que es lo que estoy trabajando, la relación entre impulso y momento expresado como su escritura original, salvo que el encabezado a mí me dijera que el impulso es tanto y la cantidad de movimiento es tanto, y despejo. Yo conozco del encabezado la masa del objeto, las rapideces con las que se mueve y el tiempo. Por lo tanto, despejé. Este delta t, el tiempo, lo traje a división. Y con esta expresión equivalente voy a trabajar. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero que todo, tengo que leer que al haber dos rapideces, yo tengo que ocuparlas, hacer la diferencia entre ellas, pero en la unidad que le corresponde. Si yo me fijo, a mí me dicen que aquí tengo 70 kilómetros por hora y aquí yo tengo 50 kilómetros por hora. Y yo sé que la unidad de rapidez es metro por segundo. Por lo tanto, como me lo está planteando aquí, no me sirve. Yo debo ser capaz de convertir cada una de ellas a su equivalente o en su defecto, hacer la resta entre ellas y el resultado convertirlo a su equivalente. ¿Qué es lo que hice yo en particular? Consideré la primera opción, convertí cada una. Tengo que recordarles, porque esto lo vimos nosotros durante el primer semestre, que para transformar de kilómetros por hora a metros por segundo, yo debía multiplicar por una constante. Y esa constante la voy a seguir ocupando. El valor de la constante es 10 sobre 36. Entonces yo dije 70 por 10 en 36. Cuando hago esa división, me da 19,44. Y tengo la primera
rapidez. ¿Qué voy a hacer después? Lo mismo que hice con la primera, solo que voy a transformar la segunda rapidez que me entregan. 50 por 10 en 36. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Hacer la operación. 50 por 10 sobre 36. Si yo hago este ejercicio, me da un valor de 13,88. Entonces, este 19,44 es la verdadera rapidez final, la que representa los 70 kilómetros por hora que nosotros sabemos que no podemos ocupar porque nuestro trabajo siempre lo hacemos en función de la unidad que le corresponde, que en este caso es el metro por segundo. Y este 13,88, que representa al equivalente de las 50 kilómetros por hora, es la rapidez inicial con la que el objeto estaba ya moviéndose. Entonces, ahora voy a recambiar el encabezado. Tengo un vehículo, un objeto de 100 kilogramos que inicialmente ya se estaba moviendo a 13,88. Llega este alguien, le aplica una fuerza y logra que ahora, después de 10 segundos de aplicación, alcance una nueva rapidez que es de 19,44. Entonces la pregunta es, ¿con qué fuerza trabajó la persona? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ordenar. La masa del objeto es 100. Acá yo anoté las diferencias de las rapideces. La versión 70, porque siempre digo rapidez final menos inicial. Recuerden que la rapidez me tiene que dar un valor positivo. 19,44 menos 13,88 y todo esto dividido en 10. Si yo hago esta operatoria, voy a tener que primero, yo acá anoté solo el resultado final para ejemplos del espacio, ¿cierto? Porque se ve chiquitito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a restar las rapideces. 19,44 menos 13,88. Eso me da 5,56. Eso lo voy a multiplicar por 100 y luego lo voy a dividir por 10. Y me va a dar 55,6. Entonces, yo tengo que ser ordenadito en el momento de empezar a trabajar. Resuelvo el paréntesis primero, a esa operación le multiplico el 100 y luego le divido el 10. Recuerden que yo siempre voy a partir de la expresión original que a mí me dice que es la siguiente. Con esta igualdad yo estoy comparando. Esta es la expresión que a mí me permite resolver, la que está acá abajo. Siempre, en este contexto que estamos trabajando de trabajo, momentum, impulso y cantidad, voy a tomar esta opción. Y a ella voy a analizar qué elemento le está faltando, qué característica no me están pidiendo. Me pidieron en este caso la fuerza y me dieron la masa, la diferencia de rapideces, por lo tanto tuve que hacer esta operatoria, y el tiempo de ejecución. En cambio, en el primer ejercicio que nosotros hicimos, el encabezado decía que el objeto comenzaba desde el reposo. Por lo tanto, yo ya sabía que una de las rapideces era 0. Por eso que llegué y consideré como 400 enseguida. O hice una división simple y me dio una pura operatoria. Porque la primera rapidez con la que el objeto trabajaba era 0, porque estaba en reposo. Ahí lo estoy destacando. Entonces debo ser capaz de leer el encabezado y analizar qué contexto me lo está diciendo. Si tengo una expresión o tengo dos. Si me diesen solo una, me tienen que avisar eso. Estaba en reposo. De lo contrario, me tienen que indicar, como en el caso de acá, cuáles rapideces son las con las que yo voy a trabajar. Bueno, dicho eso, voy a avanzar a lo nuevo. Colisiones. ¿Ya? Choques o colisiones son un ejemplo de conservación de momentum lineal. Ya van a ver más adelante que el momentum lineal siempre se conserva.
Lo que puede cambiar es la rapidez con que el objeto terminará moviéndose, la dirección hacia dónde se va a mover, la forma que tendrá el objeto, pero el momentum se conserva. Entonces diré que un choque o una colisión, cualquiera de las palabras son sinónimos, es un evento en el cual dos objetos se encuentran que venían con una rapidez inicial, uno o todos los objetos, va a depender del caso, que cuando se chocan, cuando se tocan, funcionan y en ese segundo en el que ellos se tocan, ocurre un algo y se produce un intercambio de momentum lineal. Que se produzca un intercambio quiere decir que si yo venía originalmente con una cierta cantidad, ya, pensemos en un número, 100. Al momento de colisionar con varios objetos, yo voy a distribuir. No quiere decir que voy a perderlo, sino que lo voy a distribuir, lo voy a representar entre varias cantidades. Y puede ser de tres maneras: elástico, inelástico o plástico. Cualquiera de los tres son ejemplos de choque. El choque elástico, que es el primero, es el principal, es el que la fórmula funciona o tiene una representación más simple de trabajar, es el que más se consulta. ¿Cuándo hay un choque elástico? Cuando los cuerpos que ellos chocan, en el momento en que se tocan, no sufren una deformación permanente. Ejemplo, jugar a las bolitas, o billar, o pool, ¿verdad? Cuando los que juegan billar o pool, si es que alguno conoce algún juego online, qué sé yo, el juego consiste en ir golpeando una pelota blanca que no tiene cifra y tratar de ir alcanzando las cifras de ir alcanzando, perdón, las, eh, como les dijera yo, las pelotitas que vienen con un cierto color y que vienen numeradas. Siempre la idea es ir avanzando del 1 en adelante y uno va ganando puntos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted golpea, juega pool o billar, ¿cierto? Las pelotas se chocan, pero no se rompe, no hay una pérdida de la masa. Pero ahí en ese caso, las pelotitas que están quietas, porque están dentro de un triángulo que les da una forma, ¿cierto? Yo golpeo la esfera blanca, esa esfera va cargada de un momentum que al chocar con las demás les entrega momentum y ellas comienzan a distribuirse y a cambiar su posición y desde ahí comienza el juego, porque a la larga el golpe que yo le doy, la energía con la que yo comienzo el golpe a la esfera blanca, es la que va a indicar hacia dónde se dispersan el resto de las esferas y cómo voy a poder terminar de jugar. Acá yo tengo un ejemplo. En este caso, en el ejemplo A, tengo una esfera que viene y que golpea a otra que estaba quieta. Cuando la golpea, este momento que está aquí al medio, no sé si se alcanza a apreciar, el que tiene la primera flechita encima, es el segundo, el instante exacto en que ambas esferas se tocan y se produce la colisión. Entonces aquí tengo un antes de la colisión, el momento de la colisión y un evento posterior. Cuando una de las esferas está quieta y viene otra que estaba en movimiento y la choca, va a generar que ambas se muevan en la misma dirección que venían. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había una que estaba quieta y que se va a mover en la dirección en que la que la golpea, la original, le altera. Se va a mover con una rapidez quizás menor, no lo sabemos, pero ambas van a seguir en movimiento. Y la cantidad de momentum que ella traía la distribuye en las dos esferas. En ella misma se queda con un poco y le traspasa un tanto a la otra esfera. En el escenario B tenemos dos esferas que se vienen moviendo, pero en sentido contrario. Entonces vienen a colisionar. Ellas chocan acá en medio y cuando lo hacen, cada una de ellas regresa hacia la dirección en la que venían. Si se entiende aquí, la esfera B viene viajando de izquierda a derecha. Cuando colisiona, avanza o retrocede
de derecha a izquierda, se devuelve, cambia la dirección de su movimiento. Y la esfera blanca que venía desde la derecha hacia la izquierda, colisiona, se devuelve y avanza hacia la derecha. Entonces, cuando tengo dos esferas en movimiento y colisionan en la parte central en un momento, en un instante, lo que va a ocurrir es que ambas van a retornar hacia la dirección original desde la cual venían moviéndose. Y finalmente, tengo un tercer escenario en que ambas esferas se estaban moviendo, pero se movían en la misma dirección originalmente. Acá en B, ellas se movían en contra, venían en sentido distinto. Entonces, ellas colisionan y se mueven en el mismo sentido, aumentando la rapidez de uno de ellos. Entonces, ¿cómo lo tendré que analizar? Para poder entender la pregunta de la prueba, yo me tengo que recordar de esta escena. El contexto va a estar explicado. Tengo que estar pensando en qué contexto estoy trabajando. Una de las esferas venía en movimiento con una cantidad particular y hacía que la otra adquiriera un nuevo momentum. Ambas se venían moviendo y en sentido contrario, o bien ambas se movían pero en la misma dirección. Tendré que analizar qué cambios se van a ir produciendo. Acá yo no traje dibujos porque el choque inelástico o el plástico lo que implica es que el objeto se deforma, producto de la colisión. Ya en el choque inelástico, que es el otro que se llama, los cuerpos presentan deformaciones. El momentum se conserva, pero se pierde la energía. En un par de clases más vamos a ver lo que es energía. Por ejemplo, una pelota de goma que yo lanzo contra el cemento. Si yo lanzase una pelota de goma y lograse analizar el exacto momento en que la esfera toca el suelo y pudiese captar esa imagen, vería que la pelota sufrió una deformación en ese instante. En ese milisegundo, ella sufrió una deformación, pero que luego recuperó la forma. Por lo tanto, perdió tanto de la energía desde el momento en que se logró deformar, perdió un valor de la energía que no sabemos cuál es porque aún no lo hemos determinado. Y el choque plástico, o el que se dice perfectamente inelástico, ambos cuerpos presentan deformaciones debido a la colisión, pero se mantienen unidos después del choque. En cambio, el choque inelástico, si considero el escenario pelota de goma y cemento, del momento en que la pelota de goma golpea el cemento, la única que sufrió la deformación fue la pelota. El cemento siguió siendo cemento, pero ellos no quedaron unidos. Por lo tanto, es un choque inelástico. En cambio, cuando ambos objetos quedan unidos posterior al choque, se dice que fue un choque plástico. El momentum se conserva, pero se pierde la energía. Como el ejemplo que yo puse cuando dos automóviles colisionan. Si yo tuviera dos automóviles que chocan en una intersección, lo más probable es que ambos queden pegados, ¿cierto? Y es lo que ocurre cuando hay este tipo de accidentes, que es una lástima que existan, pero en este caso sirve para representar lo que estoy queriendo decir. Ya, si yo tengo dos objetos que colisionaron y venían cada uno a 100 kilómetros por hora, lo más probable es que cuando choquen, ellos no van a mantener la misma rapidez. Entonces, acá yo tengo una imagen que representa este último, que es el que estoy diciendo. Tengo objetos que se movieron, venían en sentido contrario. Aquí está la colisión. Y cuando chocaron, adquieren una nueva rapidez ambos juntos. ¿Por qué? Porque quedaron unidos. Esto es un ejemplo de un choque plástico. ¿Ya? Importante. En toda colisión,
el impulso que se genera entre los cuerpos, porque yo estoy hablando del escenario de que el momentum se conserva, y habíamos dicho durante toda la clase que el momentum era equivalente al impulso. Entonces vamos a hablar en relación a ambos. El impulso que ejercen los cuerpos son iguales, en distintos sentidos. Es la única diferencia. Por eso que yo voy a poder comparar estos fenómenos. ¿Qué es lo que voy a decir? Que en caso que no exista una fuerza externa, o sea, los objetos fueron lanzados y chocaron, y entre ellos ocurrió la interacción, la cantidad del movimiento del sistema se va a conservar. Y voy a detener un escenario, voy a hablar del antes del choque y después del choque. Entonces yo debo ser capaz de reconocer en cada encabezado, en cada enunciado, en qué momento estoy hablando. Entonces, esto ya lo había dicho. Ah, me pegué, era la misma presentación. ¿Qué estoy queriendo decir? Lo siguiente. Esta es la fórmula que yo voy a ocupar. Si ustedes logran mirar aquí, yo la puedo reescribir de la siguiente manera. Ya lo voy a hacer de forma virtual. Yo voy a decir que el momentum lineal al inicio será igual que el momentum lineal al final. Y si esta escritura no me acomoda, puedo mencionarla de acuerdo a lo que está aquí. Si ustedes se fijan, acá yo tengo el escenario en que tengo dos objetos que interactuaron. Un objeto 1 que viene con una masa, un objeto 2 que viene con otra masa. Supongamos que yo tengo 5 bolitas, tendré que anotar la primera, la segunda, la tercera, con la cuarta, con la quinta, antes del choque, y posterior al choque, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Como en los dibujos yo ocupé dos esferas, aquí tomé la fórmula en términos de dos. Pero acá en la mano izquierda está todo lo que ocurre antes. Si yo sé que el momentum lineal es masa por rapidez, estoy diciendo la masa de la primera esfera con la rapidez de la primera, pero al comienzo. La masa de la segunda con la rapidez de la segunda, pero al comienzo. Eso significan los subíndices que están aquí. Tengo después la masa del primero por la rapidez final del primero, y le sumo la masa del segundo por la rapidez final del segundo. Por lo tanto, yo tengo que analizar en esta expresión qué es lo que me está queriendo decir el problema. Normalmente, y aquí pido atención con lo que voy a decir, las masas jamás van a ser la incógnita, porque a mí las masas me la van a dar. Ya, pero lo que sí me van a, o me lo podrían preguntar, podemos inventar un ejemplo, pero normalmente siempre uno cuestiona las rapideces finales de los otros objetos, ¿ya? Entonces, podemos inventar un ejemplo incluso hoy mismo, ¿cierto? Voy a tener este encabezado.
aquí tengo un encabezado cualquiera inventado en el momento. Dos esferas de 15 y 75 gramos cada una. O sea, me está diciendo esfera 1, esfera 2. Se mueven, vamos a ponerle un poquitito más para que no sean tan livianas. Se mueven con una rapidez de 12 y 36 metros por segundo respectivamente. O sea, me está diciendo rapidez de la primera, rapidez de la segunda. Indique la rapidez final de la primera esfera. Si la segunda ahora se moverá a 24 metros por segundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ir aplicando. Voy a llamar a la fórmula que corresponde, ¿verdad? Que está aquí, y voy a analizar su información. Tengo la masa del primero, tengo la masa del segundo, tengo la rapidez del primero antes del choque, tengo la masa del segundo antes del choque. O sea, el costado de la izquierda lo poseo completo. Costado de la derecha, tengo la masa del primero, velocidad inicial de la primera esfera, esa es la incógnita. Tengo la masa de la segunda y tengo la rapidez de la segunda. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a comenzar a reemplazar y voy a decir, primero tengo que recordar que la unidad de medida de masa son los kilogramos. Por lo tanto, si tengo 150 gramos, debo traspasarlo a su equivalente en kilos, dividiendo por 1000 cada cifra. ¿Ya? Yo lo estoy haciendo en forma mental. Si la masa 1 son 150 gramos y yo lo divido por 1000, me da 0,15 kilogramos. La rapidez inicial del objeto 1 es de 12 metros por segundo. La masa del segundo objeto es 0,75, porque estoy dividiendo 750 en 1000. Y la rapidez del segundo inicialmente son 36. Ahí tengo el costado de la izquierda. Y ahora relleno con el de la derecha. La masa inicial son 0,15. La velocidad inicial es incógnita. La masa segunda es 0,75 y su rapidez final es 24. Acá yo ya tengo los datos reemplazados. Lo voy a achicar un poquito. Ahí está la ecuación evaluada. La que yo tenía acá originalmente. Ya la voy a volver a copiar por si acaso hay alguien que se pierda. Ahí. Momento inicial, momento final. ¿Qué tendré que hacer ahora? Continuar resolviendo. Ya voy a desaparecer esto aquí por un momento para que nos quede el espacio. Ya voy a llamar nuevamente el problema y lo voy a empezar a resolver. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a tomar la ecuación y voy a resolver tramo a tramo. Entonces, voy a comenzar. 0,15 por 12, lo voy a hacer en orden. Por si acaso hay alguien que se confunde, voy a tener 1,8. 0,75 por 36 vale 27. 0,15 por B es 0,15 por B. Y 0,75 por 24 vale 18. ¿Qué es lo que hice aquí? Fue ir resolviendo. 0,15 por 12, 1,8. 0,75 por 36 vale 27. 0,75 por 18 lo tengo aquí. ¿Y cómo voy a terminar la ecuación? Voy a despejar. Este 18 que está aquí a la derecha, necesito llevarlo al lado donde están los números. Entonces lo voy a trasladar a este costado. Para que aquí me quede solito. Entonces estoy diciendo que voy a tener 1,8 más 27 menos 18 va a ser igual a 0,15. Y voy a hacer la operación. 1,8 más 27 menos 18.
Por el costado de la izquierda voy a tener 10,8. Aquí. ¿Y cómo resuelvo o cómo termino finalmente? Dividiendo. 10,8 sobre 0,15. Entonces 10,8 lo divido en 0,15 y me da la rapidez inicial. Hago la operación matemática. 10,8 dividido en 0,15 y eso me da 0,72 metros por segundo. Y ahí estaría la rapidez final con que el objeto se va a mover. ¿Hacia dónde? No nos estamos preguntando porque el encabezado nunca me dijo en qué sentido se venía moviendo cada esfera. Solo sé que la información me dijo que originalmente ellos venían moviéndose a 12 y 36 y que después del choque, la segunda esfera comienza a moverse a 24. Entonces, ¿cómo altera eso a la primera? Para que el sistema se mantenga constante, quiere decir que la primera esfera debe moverse entonces a 0,72 metros por segundo. Voy a verificar que no me haya equivocado. 10,8 dividido en 0,15. Es 72, perdón. ¿Ven? Me corrijo. Me había saltado la duda. Es 72 metros por segundo. Ahora sí. Con ese valor, el sistema es constante. Entonces, como pueden ver, lo que es trabajar con choques requiere que yo tenga la lectura para entender lo que estoy haciendo. Y para cerrar, ¿qué es lo que trabajé el día de hoy? La relación entre impulso y momento, que fue lo nuevo. Esa relación a mí me permite resolver estos tipos de ejercicios y aplicarla a la conservación de momentum lineal, que es el concepto de choques y sus tipos. ¿Ya? Con lo que vi hoy día estaríamos preparando ya la siguiente evaluación, que va a entrar momentum lineal, impulso, la relación entre ellos y los choques, trabajo y potencia mecánica, que es lo que vi la semana pasada.